¿Qué tal, Iglesia Filadelfia? Este día tenemos la oportunidad de vivir una experiencia nueva, alabar y bendecir a nuestro Dios desde casa. La iglesia nunca cierra, nunca se jubila y mucho menos termina. La iglesia continúa creciendo, avanzando y siendo luz en cualquier lugar. Hemos tomado esta decisión por amor a las personas que aman a Dios, para cuidar nuestro testimonio escuchando las recomendaciones de nuestro gobierno y porque sabemos que la iglesia somos nosotros, tú y yo. Sabemos también que este tiempo es temporal y muy pronto tendremos el privilegio de estar juntos otra vez. Así que bienvenido a casa, Filadelfia al aire. Alabemos juntos a nuestro Dios en diferentes ubicaciones de la ciudad de Puebla. Brillemos y seamos embajadores de nuestro Dios ahí en el lugar donde estamos. Bienvenidos a casa. Muy buenos días, Iglesia Filadelfia. Te invito a que tú puedas alabar desde tu hogar. Ven y juntos cantemos a nuestro Señor en esta mañana. Cantamos. Cantemos. Ven y juntos alabemos. Vamos todos a alabar. Ven y juntos adoremos. Vamos todos a adorar. Ven y juntos alabemos. Vamos todos a alabar. Ven y juntos adoremos. Vamos todos a adorar. Levantemos nuestras manos ante Él y alabemos a Jesús nuestro Rey. Levantemos nuestras voces ante Él, a Jesús que es nuestro amigo, nuestro Rey. Alabemos, alabemos, alabemos al Rey. Ven y juntos alabemos. Vamos todos a alabar. Ven y juntos adoremos. Vamos todos a adorar. Levantemos nuestras manos ante Él y alabemos a Jesús nuestro Rey. Levantemos nuestras voces ante Él, a Jesús que es nuestro amigo, nuestro Rey. Alabemos, alabemos, alabemos. Levantemos nuestras manos ante Él y alabemos a Jesús nuestro Rey. Levantemos nuestras voces ante Él, a Jesús que es nuestro amigo, nuestro Rey. Alabemos, alabemos, alabemos al Rey. Te invito que ahí donde tú estás en esta mañana puedas cantar con nosotros en esta mañana. Cantamos. Canta conmigo, 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 canta conmigo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es
es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Cantamos. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Que en esta mañana tú puedas levantar desde tu hogar un clamor a nuestro Señor por libertad y por salvación. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación.
puedas gozar tú con tu familia en tu hogar. Cantemos juntos a nuestro Señor. Como iglesia hemos estado hablando de Dios Padre. Dios es un proveedor, Dios es protector, y el día de hoy nos vamos a gozar conociendo cómo Dios ejerce este poder ahora como Salvador. Y tenemos que entenderlo así: el nombre del Mesías es Yeshua y su significado viene de la raíz hebrea Yasha, que significa salvar. De esta manera lo conocía el pueblo de Dios. Anteriormente no se le decía Padre, sino que se le conocía como el protector, como el proveedor. Pero ahí en Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, se nos dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta verdad hoy en día no ha cambiado. Esta verdad es tan vigente como lo fue para el pueblo de Dios. Y tenemos que verlo así, hermanos. El día de hoy, ante una contingencia, toda la gente busca proveer, suplir alguna necesidad. Pero ¿cuántos nos hemos dado esta tarea de buscar de un Salvador? Hoy la contingencia es un virus, pero para ti y para mí, dentro de unos 10, 15 o a lo mejor 30 años, vamos a tener esta misma necesidad, esta misma pregunta: ¿quién es nuestro Salvador? Por eso el día de hoy tenemos que ir a las Escrituras y quisiera hablar en esta mañana de evidencias. Y en su definición, una evidencia es una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. También es una prueba determinante de un proceso. Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a las evidencias. Por ejemplo, una calificación. Estudiamos para aprobar algo y el maestro nos da una nota diciendo 5, 8 o 10 de acuerdo a nuestro rendimiento. Cuando alguien ama a una persona, tiene una evidencia también, un acta de matrimonio. Cuando nosotros nacemos, tenemos una evidencia más, que es un acta de nacimiento. Y así sucesivamente. También el médico hace un diagnóstico y busca evidencias para poder dar
un tratamiento o dar el diagnóstico a una enfermedad. Y para esto él necesita poder medir los niveles tanto de sangre, de azúcar y todo lo que nuestro cuerpo internamente manifiesta a través de unos estudios. Ahora, de todas estas evidencias, lo complicado es creerlo y aceptarlo. Es ahí donde tenemos el reto, pero no por eso deja de ser una evidencia. Déjeme decirle que en el reino de Dios también tenemos evidencias, y el día de hoy vamos a estar estudiando de 6 hermosas evidencias que dan fe de lo que tú y yo hemos confesado con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Y tenemos que verlo así, hermanos. Una de las primeras evidencias es que Él tenía que ser humano. Ahí en Zacarías capítulo 13, versículo 1 se nos dice: cuando llegue el momento, se abrirá un manantial para que la casa de David y los habitantes de Jerusalén se purifiquen de su pecado y de su impureza. Vean cómo lo dice Zacarías: un manantial, y además es abierto, constituye un bello símbolo de limpieza del pecado a través de la unión con Cristo. Es un cambio espiritual que ofrece esta profecía. Es una fuente de agua inagotable que no escasea, que no se agota y además que es permanente, día y noche. También es un dulce mensaje para ti y para mí. Esto se cumple con el Mesías, con el Salvador Jesucristo. Más adelante, Juan lo dice de la siguiente manera, ahí en el capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y estas son evidencias, hermanos. Podemos ahorita citar a Juan, pero también los ángeles fueron testigos, los pastores fueron testigos, los magos de Oriente fueron testigos, así como José y María. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, hay 2 personas que estuvieron esperando y deseaban ver al Mesías, y uno de ellos fue Simeón y Ana. Ellos fueron bendecidos con poder ser testigos oculares y dieron fe y testimonio de que esto fue real. ¿Te puedes imaginar? Dios encarnado en la persona de Jesús. Hay evidencia de esto, hermanos. Por eso estamos aquí y la palabra da testimonio de esto. Dios dejó su trono de gloria para hacerse hombre, como tú y como yo. Pero una evidencia más es que tenía que ser Dios. El pueblo judío conocía y sabía que el único que podía perdonar pecados era Dios. Por eso nuestro Señor Jesús era Dios mismo. Ahí en Ezequiel, en el capítulo 34, vamos a citar algunas citas. Dice el versículo 11: sí, así ha dicho Dios el Señor: yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas y yo mismo las cuidaré. Esto marca una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Jesús no fue un profeta, Jesús no fue un hombre más, Jesús era Dios mismo. Así lo dice la Escritura. Y no solamente iba a venir, sino que Él iba a buscar a sus ovejas. Más adelante otros versículos dice el 15: yo les daré a mis ovejas buenos pastos y apriscos seguros. Palabra de Dios el Señor. Versículo 16: buscaré a las ovejas perdidas y devolveré al redil a las que perdieron el camino. Las vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles. Seré justo con mis ovejas, pero eliminaré a las ovejas engordadas y rechonchas. ¿Qué tiene que ver esto el día de hoy? A ustedes, ovejas mías, yo, su Señor y Dios, les digo que yo juzgo entre una oveja y otra, y entre carneros y machos cabríos. Dios mismo promete esto, hermanos, y asume el cargo de ser nuestro pastor de su rebaño esparcido. Dios, hermanos, tiene el control. Repita conmigo: Dios tiene el control. En el Antiguo Testamento Él lo hizo, en el Nuevo Testamento Él lo hace a través
de su Hijo. Y hoy tenemos el ministerio tan hermoso del Espíritu Santo, los tres en perfecta armonía, Dios ejerciendo esta potestad de cuidar, de llamar a sus ovejas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no me hace justicia? ¿Por qué no responde a mis oraciones? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a muchos se nos va la vida en esta pregunta. El hecho de que aún no se manifiesta no quiere decir que Él no escuche nuestro clamor. Paciencia. Hoy nos dicen las autoridades, sean pacientes. Qué difícil es esta palabra. Y la paciencia no es estar estáticos. Cuando buscamos a nuestro Dios como nuestro Salvador, significa que vamos a tomar esa cuerda, que nos vamos a aferrar a sus promesas, que vamos a tomar de su mano para que cada uno, cuando nos visite el temor, cuando nos visite la angustia, cuando nos visite la ansiedad, cada uno de nosotros tenemos una respuesta. Nuestro Salvador, Jesús. Confianza, iglesia. Confiemos, hermanos. Lo que pasa en el mundo no es nuevo para Dios. Y cuando se refiere a las ovejas engordadas y las fuertes, son aquellas que se llenan y se llenan de egoísmo. Hoy ha llegado el día de poder practicar nuestra fe. Ya ha llegado el día de poder compartir tantos cantos, tantas alabanzas por esta verdad. No callemos, hermanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios al favor de su pueblo. También dice el Señor, y haré volver al redil, siendo un acto de amor o siendo un acto de justicia. Algunos entendemos en amor con palabras y esto es suficiente, pero algunos somos unas ovejas que aquí entramos. Tiene que haber juicio, tiene que haber ira de parte de Dios. ¿Por qué llegar a ese punto? Porque en ese amor, hermanos, Dios se complace y Dios trae a quien Él ama. Hermanos, Dios es tan real que se hizo humano y también se hizo Dios. Y en esa conjugación tenemos como un pastor que cuida a cada una de sus ovejas. Pero también otra evidencia más, la tercera, tenía que ser sin pecado. Qué bello versículo. Ahí en Hebreos en el capítulo 4, versículo 15 se nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El hecho de que Él haya venido como hombre no quiere decir que fue igual a nosotros, sino que en Él hubo una característica, hermanos, bellísima, sin pecado. Por eso Él puede salvar, porque Él cumplió la ley. Todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento se centra en una persona. Jesús cumplió la ley. Los profetas lo anunciaron, los libros, los reyes lo anunciaron y todo se centra en Cristo Jesús. En Él no hubo pecado. Sí hubo temor porque fue humano. Sí tuvo miedo. También fue tentado como tú y como yo, pero con una gran diferencia, sin pecado. ¿Se acuerdan? Hace un momento hablábamos del manantial, donde fluyen esas corrientes de agua tan cristalinas y tan bellas. Esto se centra en Cristo Jesús, nuestro sacerdote. Todo, hermanos, todo se cumplió en su Hijo. Algo tan bello, algo tan puro, no puede compararse con la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Algunos tenemos aún las marcas del pecado. Algunos todavía tenemos las cicatrices de haber cedido a una tentación. Otros a lo mejor están pagando las consecuencias de algún pecado. O también el dolor permanente en nuestro corazón por haberle fallado a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto así? Porque en nosotros hay una naturaleza. Y esa naturaleza es caída. ¿Te puedes imaginar a un niño pequeñito que apenas puede hablar?
que con trabajos puede caminar. Haz este ejercicio, regálale una paleta, regálale un dulce e intenta quitárselo. ¿Qué pasó en ese niño? ¿Dónde tomó esos cursos? Si te puede pegar, te pega. Si te lo puede arrebatar, te lo arrebata. Si te lo puede dejar de darte, lo va a hacer. ¿Cómo viene ese niño? ¿Quién le enseñó? Bueno, nosotros nacemos y crecemos no amando a Dios. Y en nosotros desde nuestro nacimiento tendemos hacia el pecado. Tendemos a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque hay una vieja naturaleza en ti y en mí. Ahora la pregunta, ¿qué reina en ti? ¿Dios o nuestro pecado? Aquellas personas que le han fallado a Dios, aquellas personas que ceden al pecado, ¿saben qué sucede? Son cómplices y son esclavos de ese pecado. Y puede empezar con un juego, puede empezar con una broma incluso, pero ¿qué creen, hermanos? Hay pecado en nuestras vidas. Por eso Él, su Hijo Jesús, como sumo sacerdote, se ofreció como ofrenda agradable a Dios. Él es nuestro Isaac. Aquí no hubo quien detuviera la mano, hermanos. Él es nuestro Cordero que se ofrece por amor por nuestros pecados. Jesús. Diga gracias, Jesús. Nuevamente diga gracias, Jesús. En Él no hubo pecado, en Él no hubo mancha. Y esta es una evidencia más. La evidencia de ser hombre. La evidencia de que el mismo Dios vino. Y la tercera evidencia, que no hubo pecado en Él. Pero una evidencia más, hermanos, es que tenía que vencer la muerte. Hoy en día la muerte pareciera que es tan cercana, la muerte pareciera que es tan real para muchos hermanos, pero esto es inevitable. Cuando usted y yo nacimos se volteó un reloj. ¿Ha visto los relojes de arena? Algo así semejante. Algunos todavía lo tienen lleno, otros ya está escaseando, pero algo así sucedió. Qué hermoso es pensar, ¿verdad? Nos preparamos para el nacimiento, compramos, hacemos una bienvenida al pequeño, arreglamos el cuarto, se compra la ropita porque estamos preparándonos para recibir al ser querido, para recibir al ser amado. Ahora con la tecnología, incluso hasta en tercera dimensión, ya podemos ver su carita, ya podemos ver su sexo de aquel bebé que estamos esperando. Pero la pregunta es, ¿también nos estamos preparando para la muerte? No diga eso, pastor, la muerte no. La muerte sí. Dios como Salvador ejerce este poder de darnos también vida en este mundo, pero también vida eterna cuando usted y yo tengamos que ir a la presencia de Dios. Por eso, hermanos, dice ahí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado, pero vean qué hermosa promesa, y resucitó al tercer día. Las Escrituras, versículo 4, tenemos que verlo así, las Escrituras. De usted y de mí, nadie escribió. Es más, nuestros padres cuando hicieron ese pacto de amor, no se imaginaron ni si iba a ser varón o mujer, pero del Señor Jesucristo sí escribieron, hermanos, y las Escrituras dan fe de esto. En el tiempo del Señor había grupos que no creían que los muertos resucitaban. ¿Se acuerdan de Lázaro? Jesús lo resucitó. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? Jesús también lo hizo. Él en vida, hermanos, nos mostró en su ministerio, nos mostró que Él tenía poder para resucitar a alguien de entre los muertos. Su hermana de Lázaro le dijo, Padre, mi hermano huele. Ya ha estado ahí un par de días. El Señor con tanto amor le dijo a su hermana, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y esto sigue vigente, hermanos.
Una evidencia más y por lo cual no tienen que tener aflicción es que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venció la muerte, hermanos. Y si Él la venció, quiere decir que nosotros, junto con Él, podemos también vencer esto, hermanos. Hoy en día hay muchos que aún no creen en esto. Algunos se mueven en dirección apenas de creer, otros simplemente lo suponen. Pero otros creemos, hermanos, y son muy pocos que realmente creemos esta verdad. Jesús resucitó, hermanos. Hay 12 evidencias en los evangelios de su resurrección. Solo quiero comentar 3 en este día. ¿Se acuerdan de los caminantes de Emaús? Ellos ya iban a su casa desanimados. Se les acerca el Señor y les dice: ¿dónde van? Nos vamos a casa. ¿No has escuchado que nuestro Salvador, no has escuchado que el Mesías vino y se fue, como muchos otros? El Señor tomó tiempo, llegó a casa, comió con ellos y después dice la Biblia que fueron abiertos, el entendimiento les fue abierto y ellos recordaron cada promesa, cada mensaje que Jesucristo les dijo. En ellos hubo incredulidad, pero después vieron que era el Señor mismo, que era el que caminaba con ellos. Otro también quisiera mencionar fue Tomás. Cuando no pescaron en toda la noche, el Señor tenía preparado un desayuno y estas son evidencias de su resurrección. La Biblia, hermanos, es nuestra evidencia. Las Escrituras dan fe de lo que hemos creído. Ellas nos dicen que está en el trono de Dios. Una evidencia más, hermanos. Tenía que ser un acto de amor. Y esto es precioso. Un acto de amor. Ahí en Tito capítulo 3, versículo 5 se nos dice: nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cheque este versículo. Nos salvó. Dios nos salvó y no por obras. Muchas religiones centran su salvación en las obras. En el cristianismo no. Nosotros creemos que Dios es el que ejerce esta obra. Él nos salva. Y dice, no por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y viene el ministerio del Señor Jesús, por el lavamiento de la regeneración. Dios nos salva, Jesús nos lava y nos regenera, y entra el Espíritu Santo, dice, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Puede verlo? Las 3 manifestaciones de nuestro Dios en este versículo. Dios salvándonos, Jesús lavando y regenerándonos, y el Espíritu Santo renovándonos. Esto es bellísimo y esto es un acto de amor. Qué hermoso, hermanos, es un acto de amor. Usted no lo pidió, yo no lo pedí. No andábamos diciendo quiero amar a Dios, quiero buscar a Dios. Dios lo hizo. ¿Qué vio en ti? ¿Qué vio en mí? No vio lo que somos, sino lo que Él iba a hacer con cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De la renovación del Espíritu Santo. Pablo también no pasa por alto esta obra de amor. Y ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: pero por gracia a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. Vean, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Cuando una persona cree, estas 4 cosas suceden. Dios nos hace sabios, Dios nos hace justos, Dios nos hace santos y Dios nos redime. ¿Recuerdan aquel momento cuando Jesús estaba en la cruz y había 2 hombres? Uno volteó y se burló y estaba diciendo a tanta gente que salvaste, sálvate tú, Jesús. Pero el otro volteó y reconoció y pudo valorar quién estaba junto a él. Y le dijo: Jesús,
acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquí no hubo otra cosa, hermanos. Y puedo ver aquí el amor de Dios en esa persona. Los tres iban a morir, pero con una diferencia. Los de al lado de Jesús habían sido delincuentes y ellos merecían la muerte. El que estaba en medio lo hizo por amor. En ese momento, cuando Él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, Dios en ese momento lo estaba haciendo sabio, justo, santo y redimido. ¿Por qué? Porque Jesús derrama salvación y vida a un muerto, a un moribundo, a alguien sin esperanza. Por eso tú y yo a lo mejor hemos pensado: mi pecado no tiene perdón. Déjame decirte que sí tiene perdón. Si tú vas al Señor y te arrepientes, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero no solamente queda en el perdón, sino que Dios hace estas 4 acciones con esa persona. ¿Por qué? Porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. En el momento que Él otorga el perdón, de la misma manera Él lo justifica, lo santifica, lo redime y lo hace sabio. Esto es hermoso, hermanos, un acto de amor. Pero quiero terminar con una obra y una evidencia progresiva. ¿Por qué? Porque la salvación es en 3 momentos. Dios perdona los pecados pasados. Pero hoy vamos a pecar, hoy vas a fallar, posiblemente sí, que a lo mejor no sea nuestro deseo, o a lo mejor no sea lo que uno ande buscando, pero usted y yo vamos a pecar. Entonces Dios perdona nuestros pecados pasados, perdona nuestros pecados presentes, pero de la misma manera Él va a seguir perdonando los pecados que vamos a hacer usted y yo. Entonces, ¿esto es un cheque en blanco? No, de ninguna manera. ¿O es un aval para poder hacer lo que a mí me plazca? Tampoco, porque si volteamos a los versículos anteriores, dice que cuando Dios derrama salvación, a una persona la santifica, la aparta, a una persona la redime, la justifica y lo hace sabio. Si usted de forma deliberada sigue pecando y no hay ningún estorbo, mejor pregúntese: ¿realmente soy salvo? Y esto no tiene nada que ver ni con el tiempo, no tiene nada que ver ni con lo que usted ha hecho o no en la obra. Esto tiene que ver con el día de hoy, con su presente. Dios me ha salvado. Y es una obra progresiva, hermanos. El apóstol Pedro nos deja esta bella enseñanza. Dice: pero el Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna, vean, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Quisiera ver este versículo al revés: un breve sufrimiento. ¿Vamos a sufrir entonces en este mundo? ¿Vamos a tener dolencia en este mundo? Sí. El mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Entonces Pedro dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, miren lo que hace nuestro Dios: los perfeccionará. ¿El cristianismo entonces es perfeccionismo? No, el cristianismo es madurez. La palabra perfección tiene que ver con madurez, tiene que ver con el conocimiento de nuestro Dios. Y luego dice: los perfeccionará, y inmediatamente dice: los afirmará. Los afirmará. Una cosa firme, una cosa que no se mueve. Los cimientos de un hogar, los cimientos de un edificio son firmes y son hechos con los materiales más resistentes para poder aguantar tanto el peso como la altura. Entonces, ¿qué Dios hace en este momento? Dios nos afirma. Hay 2 maneras de poder madurar y crecer. Algunos entendemos con la primera, con buena intención. Se nos dice, se nos invita y hay un fruto de esa invitación y hay cambio. Pero lamentablemente hay otra área que no es así.
Muchos como usted y yo hemos tenido que aprender por medio del dolor, por medio del sufrimiento. Por eso Pedro dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Dios los perfeccionará y de la misma manera los afirmará. Si hoy en día con este temor tu fe se ve titubeando, busca al Señor. Si hoy en día escuchas encuestas, escuchas noticias, Dios te afirmará. Busca al Señor. Pero también después de hacer estas dos acciones, dice que Él nos fortalecerá. Él nos fortalecerá. Esto es bello, hermanos. Y por último, establecerá. 4 cosas. Hablamos de una evidencia progresiva. Cuando usted y yo creímos, inmediatamente todos los ojos de nuestra familia, todos los ojos de nuestros amigos voltearon hacia nosotros. Dijeron, ahora confiesa que Jesús es su Salvador. Y ven cómo hablamos, y ven cómo nos expresamos, y ven cómo caminamos. La Biblia nos dice que cuando un nuevo creyente es convertido, es como un bebé espiritual. No te desesperes. Es como aquella canción que a lo mejor das un paso y retrocedes 2. A lo mejor vas bien encaminado y te vas de lado. Puede ser. Pero sé paciente en este momento, porque esta es una promesa. La evidencia es que Dios perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, ¿qué significa esto? Que el que empezó la obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. La pregunta entonces es, ¿usted permite que la voluntad de Dios sea completa en usted? ¿O aún entra nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestras viejas prácticas? ¿O entra el gobierno de Dios en nuestras vidas? 6 evidencias. Se hizo humano. Fue Dios mismo quien descendió. Tuvo que ser puro y limpio, sin pecado. Pero otra de las cosas, tuvo que vencer la muerte. Tuvo que hacer un acto de amor. Y no solamente quedó ahí, tuvo que hacer una acción progresiva. Entonces, ¿tenemos respuesta ante la necesidad? Claro. ¿Tenemos respuesta ante esto que pasa en el mundo? Por supuesto. Somos salvos por mérito de nuestro Señor Jesús. A Él sea toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. Antes de orar, permítame reflexionar con usted. Un médico a usted y a mí nos va a salvar de un mal a través de un tratamiento. Un abogado nos puede salvar de la ignorancia de que no conocemos ni la Constitución ni las leyes, y ese abogado nos defiende. Un bombero corre a donde está el peligro y nos salva de un fuego abrasador. Pero ¿quién va a salvarnos de este pecado? ¿Quién va a salvarnos de este mal carácter? ¿Quién va a salvarnos de esto que tanto duele, que tanto aflige? Déjeme decirle que el único que puede salvarlo es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oremos en esta hermosa mañana. Padre, gracias por estas evidencias, Señor. Gracias, Padre, porque no estamos solos ni desamparados, Señor. Viene la tristeza, viene el temor, viene la angustia. Todos los medios de comunicación coinciden, Padre. Alarmas. Pero que recordemos, así como lo decía el profeta Isaías, que regresemos a las sendas antiguas. Este problema no es nuevo para ti, Señor. Tú eres ese manantial, Señor. Tú eres ese oasis en medio del desierto, Señor. Quita la dureza de nuestro corazón. Quita nuestra autosuficiencia, Señor. Queremos ser humildes y venir delante de ti al trono de la gracia para pedirte, Señor, ten misericordia. Sálvanos, Señor.
Ten misericordia, Señor. Fortalécenos, Padre. Renueva nuestra fe, Señor. Y que cada uno de nosotros en medio de la tribulación, en medio de la tempestad, podamos declarar que tenemos un Salvador, que es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Y ese Salvador es Jesús. Jesús, Padre, gracias. Gracias por esa cruz. Gracias por ese madero, Señor, porque tenemos nosotros una esperanza. Tenemos nosotros una respuesta. Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, mi esperanza eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré lo que costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré lo que costó mi salvación en esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Estamos festejando nuestro servicio de una manera especial y diferente, y no queremos pasar por alto este momento. Dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. Pero termina diciendo: porque Dios ama al dador alegre. En esta mañana yo te quiero invitar que tú puedas ser un dador alegre. En la parte inferior de nuestro video se estará promocionando la información correspondiente para poder hacerlo. Pero antes de irme, déjame orar por este momento. Te invito a que me acompañes. Señor Jesús, en esta mañana te agradezco por lo que tú has hecho, por lo que has dejado de hacer en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nos bendigas, que derrames bendición en nuestras vidas hasta que sobreabunde. Te ruego, Señor, por cada una de las alacenas de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro hogar. Por cada uno que está viendo este video, Señor, que las alacenas puedan estar llenas. Te ruego por cada uno de los corazones que en este momento están escuchando esta oración y que me están acompañando. Derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero también te quiero pedir por aquella persona que en esta mañana está en aflicción o en complejidad por un aspecto laboral, por una área laboral. Te ruego, Señor, que tú bendigas a esa persona y que tú des paz y sustento a su hogar. Sé con cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras necesidades en esta mañana y te las entregamos. Aquí están, Señor, no podemos ir a nadie más que a ti. Reconocemos, Señor, que tú eres el dador,
que tú suples cualquier necesidad y aquí estamos, Señor, pidiendo. Te agradecemos, pero también te lo pedimos de todo corazón. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Lucho con las voces de mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que
Deseamos que ese día te hayas gozado grandemente en el Señor, que hayas tenido la oportunidad de alabarle y de bendecirle. Muy pronto nos encontraremos otra vez en nuestras redes sociales. Te pedimos que mantengas ese tiempo de oración, alabando a Dios y también teniendo el privilegio de compartir este tipo de mensajes con las personas que te rodean. Que el Señor esté contigo y que derrame grandes bendiciones en ti y en tu familia. Que el Señor te bendiga.